Estamos empezando. En lo que se enlaza nuestro abogado Carlos Martín del Campo, no debe tardar en conectarse. Vamos a ir empezando. Ahora sí que el tiempo apremia ahorita para todos y tenemos muchos temas que platicar en este transcurso. Muy bien, gracias a todos por conectarse. Conforme se vayan conectando, ahora sí que se van poniendo al tanto del objetivo de esta reunión. El objetivo de esta reunión es orientar a nuestros socios de la industria maquiladora y de industrias que están conectadas con nosotros a tener un panorama de lo que está pasando con esta suspensión publicada el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, en el cual, con el objetivo de preservar la salud en general de nuestros trabajadores y sus familias y de todos los mexicanos y de todo el mundo, se está tratando de tener una contención de la enfermedad del coronavirus COVID-19 y cumpliendo todas estas medidas de salubridad, lo que se pretende es evitar la propagación del virus. Con ese objetivo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación ciertos lineamientos para que algunas empresas suspendan operaciones y se establecieron los lineamientos para identificar cuáles son las empresas esenciales que deben de seguir operando. Por otra parte, desde que inició esta pandemia, han estado surgiendo diversos acuerdos oficiales, los cuales también vamos a ir comentando en el transcurso de la tarde. Y vamos a estar durante una hora platicándoles de esto y después vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas en la que nuestro presidente Luis Hernández, nuestro abogado Carlos Martín del Campo y yo, su servidora, Elisa Ibáñez, les vamos a tratar de orientar y de darles un poco de guías para que ustedes puedan seguir documentando sus actividades esenciales o, por otra parte, enfrentando las problemáticas que puedan tener en su suspensión de actividades y en lo que tiene que ver con los impuestos relacionados. Entonces, en este tenor, estamos tratando de englobar esta plática en tres partes. Uno, la parte de definir sus actividades algunos de ustedes ya están muy avanzados en ese tema, otros están apenas determinando y revisando el tema de si su actividad es esencial. Algunos están muy confundidos, esa es la razón principal de este seminario. El día de ayer todavía yo con algunos de mis clientes, que la mayoría son socios de Index, algunos me decían que habían cerrado sin haberse puesto a revisar si en la parte de su cadena de suministro como clientes o proveedores de otras empresas, si su actividad sí es esencial. Entonces, ese es el objetivo de esto, orientarlos. También orientarlos sobre la importancia de este tema. Algunos todavía no les ha caído el 20, como decimos vulgarmente, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos enfrentando. Todavía tenemos empresas que no han hecho absolutamente nada. Ayer tuve el caso de dos empresas que les hablé para este tema y me decían que estaban en cierre y que estaban ocupados con otras cosas y que me iban a mandar con alguien más para que me atendiera a platicar de esto, ¿no? Entonces, la verdad, por eso hicimos esta plática, para que nos demos una idea, estemos todos ayudándonos, estamos solidarizándonos juntos como humanidad en este tema de evitar una pandemia. Y lo principal es preservar la salud y la vida humana es mucho más importante que cualquier problema económico. Entonces, bueno, vamos a participar. Luis nos va a platicar la primera parte del tema, que es precisamente el de las actividades esenciales que están permitidas y no nada más permitidas. Urge que sigan operando porque si no, esta situación de salud mundial va a verse comprometida. Entonces es por eso que algunas actividades no solo se justifica que sigan operando, son necesarias y esenciales para que esta pandemia no se siga expandiendo, no nada más en Tijuana, ni en Baja California, ni en México, sino en todo el mundo. Entonces, la primera parte de la plática va a ser ese tema de las actividades esenciales. Luis nos va a platicar el panorama que tenemos en este momento de todo esto. La segunda parte va a ser la parte laboral y un poquito también la parte legal corporativa de este tema con el abogado que es el licenciado Carlos Martín del Campo.
y la parte de los efectos en las nóminas y en los impuestos y en las recomendaciones prácticas la voy a tocar yo al final, y después vamos a tener una sección de preguntas y respuestas abierta para todos. Entonces, muchas gracias, Luis. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Vamos a tratar de ser muy objetivos en esta reunión. Lo primero que comentamos es, no traemos una solución, ¿sí? Todos, muchas empresas están buscando una solución, algo escrito, algo o una carta de una asociación, ¿sí? De una cámara que diga, sabes que yo puedo seguir operando porque soy esencial. Y que es bien importante, nadie les puede dar esa carta, ¿sí? Ahorita voy a tocar un punto que se vio el día de ayer con la Secretaría de Economía, que ya se distribuyó a los socios de Index, y algunos despachos también socios. ¿Qué es lo que está pasando? La pandemia, ningún país está preparado, no estamos preparados como ciudad, no estamos preparados como gobierno ni como empresas, ¿ok? Vamos partiendo de ahí. Nos estamos viendo en la tarea de que traemos empresas que saben que no son esenciales, que están buscando justificar a toda costa que son esenciales. Desafortunadamente, pues es una costumbre ya en nuestra cultura de reaccionar hasta el final. Sí, ahorita estamos reaccionando, no anticipamos. Hay varias empresas que anticiparon, ¿sí?, esta situación y ahorita están, vamos a decir, hasta cierto punto eh, conscientes de lo que está pasando y más que todo ya trabajando con su gente. Hay tres temas muy esenciales, jóvenes. Las empresas que fueron definidas como esenciales, ¿ok? Médicas, farmacéuticas, etcétera. Es importante entender ahí que el término esencial, ¿sí?, es todo lo que ustedes necesitan. No necesitan un documento muy específico que les diga que su empresa, porque hace exactamente este producto, va a ser o no va a ser, ¿ok? Con eso es suficiente. El gobierno del estado, municipio y el gobierno federal están conscientes que no pueden sacar todo al 100% para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que vivir con eso y tenemos que ponernos a trabajar mucho con nuestros despachos, abogados y asesores, ¿ok? Los trámites que se están haciendo para, a través de auditorías, perdón, las auditorías que se están haciendo, ya sea por COFEPRIS, ya sea por la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Desarrollo Económico, estas fueron delegadas, sí, fueron delegadas a nivel federal, se delegaron a esas entidades tienen la facultad de hacerlo. Es bien importante aquí el cumplir con las reglas muy básicas de sanitarias, sabes que debes de tener jabón en tus baños, algo muy sencillo, que muchas veces no lo hacemos. Tienes que tener la distancia sana, tienes que ver tus horarios, cómo estás mandando a la gente a los comedores, tenemos que ver cómo estamos mandando a la gente en el transporte y tenemos que ser conscientes, ¿sí?, que sin la gente no va a haber producto, ¿ok? La gente hace a las empresas, no las empresas hacen a la gente. Eso tenemos que grabárnoslo y tenemos que trabajarlo. Tenemos la situación que dice Lisa, oye, es que cierre de mes, ¿sabes qué? Pues si somos contadores, la sorpresa es que vas a tener 12 cierres de mes. Sí, eso es eso toda la vida. Entonces, cierre de mes, tenemos que ver algo que vamos a enfrentar las áreas administrativas, que es la redundancia, ¿ok? La redundancia significa que vamos a tener que operar de afuera, ¿sí?, está haciendo exactamente lo que se hacía y implementando los mejores controles internos, ¿ok? Físicamente no tenemos que estar ahí. En algunas funciones no tomen el riesgo de mandar a la gente allá afuera. Lo que menos queremos es que esto se propague. Otro de los puntos es que si ustedes como empresa ya están calificados como esenciales, es suficiente. Hablen con su gente, definan un vocero en su empresa y amárrenlo bien con su corporativo y despacho. Otro de los puntos que tenemos es, hay unas empresas que no están listadas como esenciales y ahorita la mayor parte de las empresas quieren caer o en logística, ¿sí?, o quieren caer en el tema, si mal no recuerdo, dice que sea su cause un daño irreversible a la cadena para poder trabajar, algo así. No recuerdo exactamente cómo está el diario oficial de la Federación. Tenemos que ser cautelosos, ¿sí? Porque de esa manera todos vamos a decir que calificamos, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que hablar con los corporativos y decir a los corporativos dónde estamos situados. Y también es
y el día de ahora se envió un formato, ¿sí? A través de Index. Ese formato pueden llenarlo, ¿sí? Se puede enviar a mi correo electrónico. Lo que vamos a hacer es, vamos a pedir información muy específica que nos dio la Secretaría de Economía. La vamos a enviar y van a evaluar su empresa. Tenemos dos opciones, ¿sí? Que nos digan que sí somos esenciales o no somos esenciales, ¿ok? Mi recomendación es que lo llenen. Si se los autoriza sus corporativos, podemos apoyarlos en enviarlo. No garantiza que se va a aprobar o no se va a aprobar. Algo importante también aquí es, se estuvieron enviando cartas a nosotros hace unas semanas por correos que enviamos de Index. Manténgase atento a lo que estamos enviando, por favor. El día de ayer me mandaron cartas, ya es demasiado tarde, vamos a ver qué podemos hacer con ellas, pero sí necesitamos tratar de anticipar las situaciones. Otro de los puntos es, ahorita tanto Carlos y Elisa van a tocar los temas de los salarios. Ayer tuvimos una reunión en Consejo Nacional con Luisa María Alcalde y fue muy específica en qué se está esperando del sector. Fue muy específica en qué se está esperando de los salarios y qué se está esperando también con los sindicatos. ¿Ok? Entonces, voy a estar yo aquí en línea, me voy a quedar toda la reunión. Les pido nada más la conciencia de que es una pandemia, no estamos preparados, estamos aquí para ayudarles. Revisen bien su objeto social, ¿sí? Esa tarea que alguna vez no hicimos, revisen bien a ustedes también cómo está el tema de nuestro permiso de maquila, cuál alcance tiene. Revisemos bien las funciones y actividades que tenemos dentro del seguro social, ¿sí? Y si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, tienen que también mandar ese mensaje y tenemos que mandar ese mensaje. De mi parte, pueden mandar las preguntas al chat. Ya cuando me toque participar de nuevo, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de que termines, tocaste un punto muy importante sobre el tema de que si ya sabes que eres esencial, he visto muchas empresas que han entrado en pánico. Si ya saben que es esencial porque eres una farmacia, ahí veo que están de la farmacia Roma. Saludos, Carla. De varias empresas que están claramente industria médica, proveedores, clientes dentro de la cadena de la industria médica, que nos queda clarísimo a todos que son parte de la actividad esencial de la industria médica, y aún así siguen preguntando y siguen acercándose al gobierno del estado para solicitarlo. No es necesario, o sea, ahora sí que, como bien lo explicó Luis, el gobierno no está preparado, nadie de nosotros hayamos vivido una situación así en nuestra vida. El gobierno apenas está enfrentando esto y está tratando de contenerse y coordinarse con nuestros organismos. Entonces, traten de tener un poco más de criterio en sus empresas, de pensar un poquito afuera de la caja, como decimos. No esperemos que las leyes se apliquen a como estamos acostumbrados, de que deba de ser específica, a como estrictamente estamos acostumbrados algunos de nosotros de todas las profesiones en aplicar la ley. En este caso, como bien lo comenta Luis, tenemos que aprender, todos somos nuevos en esto, nadie tenemos experiencia en una pandemia mundial tan grande. Entonces, tenemos que pensar un poquito afuera, tenemos que pensar globalmente también. A veces pensamos nada más en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Este tema no es un tema de Tijuana, compañeros, ni de México. Ese es un tema mundial. Tenemos que abrir un poquito nuestra mente y pensar que lo que se está tratando a nivel México y a nivel mundo es tratar de detener esto. Y aquí no hay fronteras, no hay... Obviamente hay jurisdicciones, hay acuerdos y hay leyes que se aplican de acuerdo a la jurisdicción, pero tenemos que pensar un poquito más allá. En este caso vivimos en frontera, tenemos que tener una mentalidad un poquito más binacional y en general más internacional. Ese mensaje, no sé si me puedas apoyar un poco a reforzarlo, Luis, porque sí hay mucha confusión en ese tema. Es muy sencillo. Si ya están considerados esenciales, ¿sí? Ya con eso es suficiente, ¿ok? No, no queremos ir a llenar a las oficinas de gobierno o municipios con las empresas que ya sabemos que calificamos. Las empresas que tenemos las dudas si calificamos o no, esas son las que tenemos y vamos a apoyar para ver si califican o no, ¿ok? La cuestión aquí es, no queremos estar
llenando las oficinas, oye, es que aquí no dice farmacia X, Y, Z, no dice mi nombre, no me van a dar un documento específico que me dé todas las localidades del país donde sí puedo operar y no puedo operar. Es bien sencillo, o sea, el decreto diario oficial de la federación lo pone como esencial, no dice esencial en Nogales, no dice esencial en Tijuana, es esencial, la palabra es así, esencial, ¿sí? Sus corporativos no van a recibir una carta de exención, están exentos de esto, de que a ustedes no les aplica, independientemente que sean esenciales, que es una pregunta que me están haciendo mucho, si no cumplen con las reglas sanitarias, no va a volar esto. Si ustedes son auditados y dicen que hacen el producto esencial para este producto y son auditados, no va a caminar, ¿ok? Ya tuvimos un ejemplo en Nogales, donde una empresa, Cofepris la auditó, es esencial, ¿sí? No cumplió con Cofepris, hasta que cumpla van a dejarla operar. Creo que ya está operando, ¿sí? Pero no es, yo ahorita lo que veo es, y es un poco frustrante, es dame algo para yo decirle a mi corporativo. Creo que aquí en lo trabajo más interno, pues nosotros vamos a ayudar, estamos para ayudar, estamos para sumar, pero hay mucho trabajo interno, ¿sí? Va a haber conversaciones difíciles, vamos a tener que tenerlas. Otro de los puntos es, el gobierno federal, si le va bien al gobierno federal, nos va a ir bien a nosotros, ¿sí? Igual al municipio, igual a los estados, ¿sí? Nosotros lo que estamos queriendo hacer es disminuir ese flujo y esas preguntas, tratar de filtrar lo más que se pueda como asociación, llegar con preguntas muy concretas para ustedes y sus empresas. Hemos tomado decisiones difíciles a veces de que sabes que pues no vas a poder, no vas a poder proceder con tu operación. Se acepta, ¿no? Tenemos otras empresas que se están reconfigurando, algunas empresas que dicen, sabes que yo estoy en el ramo X y puedo hacer esto, ok, se vale tocar la puerta. Ahora lo que no queremos es de que todas las industrias van a ser médicas y porque van a decir, pues yo me voy a poner a hacer algo para calificar. No se trata de eso, Juan, se trata de que seamos conscientes de la situación. Y otro de los temas ahí es que la educación que le demos a la gente, la educación que le demos a nuestros asociados y gerentes, más que todo, debe ser una educación uniforme, debe ser un solo mensaje. De otra manera, pues corremos mucho riesgo, ¿no? Aquí no es interpretaciones, tenemos muchas opiniones, van a seguir teniendo opiniones buenas. Tengo empresas que están haciendo lo que dicen los americanos, opinion shopping, ¿no? La opinión que más les convenga es la que van a seguir. Adelante, están en su derecho. Al final vamos a tener que ver si califican o no califican. Gracias. Muchas gracias, Luis. Habiendo dicho eso, esa parte de las actividades la vamos a seguir platicando en la sección de preguntas y respuestas. Antes de empezar, porque antes de ver las preguntas que ya están enviando, lo que más están preguntando las empresas es que si en otro país son esenciales, aquí en México también. Lo vamos a ver al final, pero lo que les podemos adelantar es que eso lo confirmen con sus abogados. Es bien importante tener el soporte legal en la jurisdicción mexicana de esa opinión legal. Si tienen duda, todo eso más que nunca deben de trabajar a la mano de sus abogados corporativos y también de sus abogados laborales para los siguientes temas. Pero el primer tema, que es el corporativo, relacionado con lo que explicó Luis de su objeto social, de su actividad en la que están registrados para efectos de economía, para efectos del SAT, para efectos del IMSS, tienen que estar muy confirmado y conciliado esto con sus asesores legales, que son quienes finalmente nos van a apoyar en caso de que sea necesario defendernos legalmente. Entonces, primer recomendación práctica es confirmar con sus abogados en caso de que tengan duda, ¿verdad? Como ya dijimos, en el caso de que no tengan duda, no es necesario prácticamente hacer nada porque están listados. Si tienen duda sobre la actividad esencial y si es esencial en otro país, confírmenlo con sus abogados, de preferencia que sea un despacho corporativo internacional que tenga la visión internacional. Muy bien, entonces, bueno, ese tema de actividades esenciales podríamos durar 3 horas, pero no es el objetivo. El objetivo aquí es dar las recomendaciones y medidas prácticas en general.
Vamos a ser muy ejecutivos, tenemos muy poco tiempo, todos estamos muy ocupados, ahorita no queremos quitarle mucho tiempo, estamos pensando que de 1 a 2 terminemos esta plática y de 2 a 2 y media tengamos la sección de preguntas y respuestas. Lo que no alcancemos a contestar, se los debemos, vamos a tratar de contestar todo. Muy bien, mientras se conecta Carlos, el abogado, les empezaría a platicar los efectos laborales que tiene todo esto. Primero que nada, el objetivo de la emergencia sanitaria es preservar la salud de los empleados. Entonces, antes de la emergencia sanitaria se decretó un acuerdo el 24 de marzo en el cual nos decía que no podíamos tener trabajando en nuestras empresas, en ninguna empresa de ningún giro, a personas, al principio dijeron mayores de 65 años, o mujeres embarazadas, obviamente que todavía no estén incapacitadas, si ya no están incapacitadas, pues no aplica aquí. Personas menores de edad, menores de 18, y personas que sean vulnerables y que tengan riesgo de contagiarse del COVID-19 o de morir. Esas personas con una salud vulnerable, todas esas personas están protegidas bajo ese acuerdo que según los abogados es voluntario. Ahí confírmelo también con su abogado laboral, todos esos temas. Como les repito, los dos temas, tanto el corporativo como el abogado, tienen que trabajar de la mano con sus abogados o con cualquier asesor que les pueda confirmar ese criterio. Entonces, esas personas mayores de 65, que después en el siguiente acuerdo le bajaron la edad y lo pusieron mayores de 60 años, menores de 18 y con una salud vulnerable, y mujeres en gestación, tienen que estar suspendidos con un permiso con goce de sueldo para trabajar. Ya veo que ya se conectó Carlos Martín del Campo para que siga platicándoles sobre este acuerdo del 24 de marzo y continuemos con la parte laboral para después seguir viendo los efectos en lo que es la nómina, los efectos en las empresas que siguen trabajando, en las que están suspendiendo y en los efectos que va a tener todo esto para efectos fiscales y de IMSS y de Infonavit. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues efectivamente el convenio del 24 de marzo establece, la interpretación que se le dio a ese convenio del 24 de marzo tiene que ver con la identificación de lo que llamamos los grupos vulnerables. Ese convenio está vigente hasta el 19 de abril y es muy importante identificar aquí que la vigencia del convenio permanece hasta el 19 de abril, aun y cuando hay un nuevo convenio que con una vigencia de hasta el 30, los convenios son concurrentes y pueden estar, los acuerdos, perdón, son concurrentes y pueden estar en todo lo que no se contradigan, pueden estar ahí activos los dos al mismo tiempo. La obligación para las empresas es que las personas que están en esa lista de trabajadores vulnerables, que son trabajadores de 65 años o más, que ahorita ya bajó a 60, mujeres embarazadas o en estado de lactancia, trabajadores con cáncer, con diabetes, con padecimientos cardíacos, hepáticos o pulmonares, no deben estar en el centro de trabajo. Y la inteligencia detrás de eso es que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, esos trabajadores que tienen esas condiciones médicas preexistentes son más propensos de que si adquieren el virus, su desenlace sea mucho más grave de lo normal o incluso fatal. Entonces, de ahí surge la recomendación de la Secretaría de Salud y la orden más bien de que esas personas no deben estar en el centro de trabajo. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí.
¿Alguien me podría decir si a mí? Creo que ahí está Elisa. Ah, muy bien. Ya. Muy bien, entonces empezamos con los que están ahora sí que por ese acuerdo de alguna manera inhabilitados por el propio acuerdo para no exponerlos y para que se queden en un resguardo domiciliario. Esas personas no deben de salir a su casa, no son vacaciones, no son... Es bien importante hacer conciencia con nuestros trabajadores que los que estamos mandándolos a su casa por esas condiciones que comenta Carlos para proteger su salud, y que no estén en riesgo de contraer la enfermedad o morir, estén bien conscientes que no pueden salir de su casa. El segundo punto, vamos a hacer una división entre lo que son las empresas que por no ser esenciales tengan que suspender actividades, y vamos a hacer otra división entre las empresas en que por motivos económicos, por la situación que está pasando con sus clientes en todo el mundo, o por motivos logísticos, por falta de insumo que vienen de China o de otros países, están teniendo que parar su producción. Entonces, vamos a dividir esta parte de la plática en dos partes. La primera es la parte de los que están teniendo que suspender porque su actividad está confirmado que no es esencial y a partir de ayer tienen que estar suspendidas sus operaciones. A ver ahí, Carlos, esa situación, ¿cómo laboralmente, cómo recomiendas en cuanto a lo práctico, cómo manejar esa situación? Gracias, Elisa. Pues miren, ahí es bien importante identificar varios puntos. Primero, el 30 de marzo, la Secretaría de Salud decretó mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El hecho de que sea una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y no una declaratoria de contingencia sanitaria nos quita de la posibilidad de automáticamente suspender las relaciones de trabajo no esenciales y mandar a los trabajadores a descansar con un salario mínimo hasta por 30 días, sino que donde nos pone es en el tema de causa de fuerza mayor, que la ley ahí establece en estricto sentido que le demos un aviso a la Junta de Conciliación, la Junta de Conciliación apruebe o desapruebe la medida y nos fije la cantidad que cada trabajador debería de recibir. La Junta de Conciliación actualmente está cerrada, entonces no podemos ahorita llevar a cabo ese procedimiento especial que establece la ley y por lo tanto la empresa está imposibilitada para llevar a cabo esa situación. Ante la situación de que la Junta sería quien determine el salario y dice la ley que será hasta el tope de hasta 30 días de salario, no mínimo, sino salario ordinario, fue de ahí que las autoridades, y hay varias declaraciones que establecen que el patrón tiene la obligación de pagar el salario mínimo. Lo cierto es que se trata de un tope, pero se trata de un tope automático porque la Junta de Conciliación no está disponible para determinar cuánto es el salario que se tendría que pagar. Entonces, la regla general o la regla común es que si de plano no encuadran en esencial, si de plano van a cerrar, porque ya se hizo el análisis, porque ya se tomó la determinación, porque ya fue la decisión que se tomó, entonces para evitar riesgos sí tendría que hacer con el salario completo, o bien, y ahí cabe mucho la aclaración, si logran negociar con los trabajadores para pagar una cantidad por debajo del salario completo, también está legalmente permitido. Se recomienda obviamente documentarlo muy bien, tener un convenio por escrito con los trabajadores donde se atienda a la causa de fuerza mayor y los trabajadores, sin la necesidad de la intervención de la Junta de Conciliación, llegan a un acuerdo respecto del salario que se va a pagar y con base en eso celebrar el convenio. Muy bien, ahí nada más en esa parte, ahora sí que los comentarios que hemos recibido muchísimo de parte de la asociación es, si no hay juntas, ¿cómo se van a documentar esos convenios? Ahora sí que se tienen que ir haciendo individualmente, colectivamente. Por lo pronto, Carlos, esa es la pregunta. O sea, para efectos de INSI y de Infonavit más adelante nosotros pensábamos que tenían que ser ratificados ante la Junta necesariamente. Ahorita nos estamos dando cuenta que por ahorita no es esencial porque sabemos que están teniendo problemas algunos para ratificarlos. Lo importante es que se celebren, ya sea individual o colectivamente, y si se puede de las dos maneras, individual y colectivamente, así sea trabajador por trabajador.
Sí, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista estrictamente legal, un convenio se puede celebrar en forma privada y puede o no ratificarse ante la Junta de Conciliación. Ahorita, ante el tema de que la Junta se encuentra cerrada, la solución práctica es hacer un convenio donde se firme trabajador por trabajador y pues se puede quedar pendiente el tema de la ratificación ante la Junta para posteriores trámites, ¿no? Si la empresa tiene un sindicato activo, se puede hacer por conducto del sindicato. Sin embargo, en estricto sentido, tendría que haber un acta del sindicato donde específicamente se aprueba por la mesa directiva del sindicato la firma de ese tipo de convenio, ¿no? Y también podría quedar, aunque se celebre con el sindicato, podría quedar sujeto a que se ratifique ante la Junta de Conciliación. La mayoría de las empresas actualmente están optando por hacerlo de manera privada, es decir, sin ir a la Junta de Conciliación, y ya sea en un convenio que se firme individualmente por cada trabajador o un convenio colectivo donde se firma un solo documento, o sea, se prepara un solo documento y los trabajadores firman en una lista. Muy bien. Ahí en ese tema es bien importante que definamos bien cuáles están suspendidos porque nuestra actividad no es esencial y estamos hablando de nuestra empresa. Ahora, hay empresas cuya actividad sí es esencial y sin embargo no pueden tener más de 50 trabajadores a la vez en un lugar físico y están optando por suspender actividades a algunos trabajadores para cumplir con ese número de 50. Es decir, tienen 80 personas en esa área y ahorita están descansando 30 una semana, cada semana diferentes empleados para cumplir con los 50 trabajadores o mientras hacen divisiones que de alguna manera no les permitan tener juntas una conglomeración de más de 50 personas. Esas personas también están haciendo en algunos casos convenios individuales con la empresa, en algunos casos se les están otorgando vacaciones, en algunos casos son permisos sin goce, en algunos casos está llegando a un arreglo sobre eso. Platícanos un poquito de eso, Carlos. Claro que sí. Bueno, este tema de las reuniones o congregaciones, dice el decreto, de más de 50 personas, es una de las obligaciones que viene en el decreto que se publicó el día 31, donde se habla de la suspensión de labores, y ahí me voy a regresar un pasito, diferente al acuerdo del día 24. En este acuerdo del 31 ya se ordena la suspensión de las labores no esenciales y luego viene la lista de las que sí son esenciales. Entonces, es muy importante hacer el análisis muy profundo de si la actividad que se realiza en la empresa encuadra dentro de las esenciales. Ahora sí que hay que buscarse en la lista y hay que identificar si la actividad encuadra como esencial. Aun cuando sean calificadas como esenciales o aunque se clasifiquen como esenciales, es necesario cumplir con 5 obligaciones específicas respecto de las actividades para evitar el contagio, que son: no se pueden realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, las personas se deben de lavar las manos frecuentemente, deben de estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, es decir, tapándose la cara, no saludar de beso o mano o abrazo, más todas las medidas de sana distancia vigentes que ya emitió la Secretaría de Salud. En la práctica, lo que hemos estado viendo para cumplir con el tema de las 50 personas o menos de 50 personas es que han habido empresas, como mencionas, Elisa, que están separando los turnos, separando las áreas comunes, separando las áreas de comida y en general separando las áreas de producción en las que se puede, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Hay empresas que no pueden cumplir con ese requisito y a lo que le están apostando es a que son cuando se cumpla con el tema de los 2 metros, ¿no? Se habla de 2 metros, de 1,50 m. Las recomendaciones y la guía práctica para los centros de trabajo en términos de la prevención del contagio, se habla de 2 metros. Me piden acá que interprete lo de las 50 personas. El artículo dice
no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50. Más de 50 son 51, entonces 50 sí se puede. En áreas de cafetería, la aplicación estricta sería que en la cafetería tampoco podría haber más de 50 personas. Por ahí en la mañana hablaba con una empresa que lo que hizo fue abrir un área nueva de cafetería para que la gente tome su comida y se la lleve a un sitio donde hay más espacio, ¿no? Entonces, la intención es evitar las congregaciones y reuniones de 50 personas para evitar el contagio. Muy bien. Entonces, a ver, lo vamos a tratar de ir un poquito más rápido en esta parte porque vemos que hay muchas preguntas para terminar antes de las 2 con toda esta introducción e ir a la sección de preguntas y respuestas. Recapitulando, entonces tenemos el acuerdo del 24 en el cual se aumentó la edad de 65, se bajó la edad a 60 para los trabajadores con permiso con goce. Después se implementan las medidas sobre las empresas que sí son esenciales y pueden seguir operando. Ya después en la sección de preguntas y respuestas vamos a tocar el tema otra vez de los esenciales y de los no esenciales, que es el que creo que más inquietud tienen ustedes. También la otra medida es permitir el trabajo a distancia a las personas que sea posible. Esto no estábamos acostumbrados en muchas empresas sí lo hacíamos. Esto es algo que ha movido totalmente ese sector y la sección clave administrativa de la industria y de muchas industrias. Algunos de nosotros no estábamos acostumbrados, nos ha costado mucho trabajo, incluso yo he recibido muchísimas llamadas de clientes que me dicen, Elisa, discúlpame, ya supe que estás trabajando desde tu casa, o sea, no te disculpes, o sea, ahorita todos estamos así, y es nuestra obligación además estar así, o sea, tenemos que ver esa parte. Obviamente a todos nuestros colaboradores en la industria y en cualquier parte que esté bajo esa modalidad, no hay cambio en las condiciones de trabajo, siguen siendo ahora sí que el pago íntegro. Entonces, recapitulando, son los que trabajan desde su casa, los que se mandaron a permiso con goce, los que están en partes esencial, como actividad esencial, trabajando bajo las medidas que explicó Carlos, que todas las empresas que estén abiertas deben de estar cumpliendo durante todo el tiempo. Y ahora sí, las que están teniendo que suspender, que también ya Carlos explicó la primera parte, las que están suspendiendo por obedecer a la emergencia sanitaria. Y ahora vamos a ver los que están suspendiendo operaciones no por el coronavirus ni por contener el virus, sino porque por la situación económica mundial no tienen clientes, no tienen producción o no tienen insumos, están teniendo que hacer paros técnicos en sus empresas por situaciones distintas y no necesariamente por detener la enfermedad. En esos casos, la situación laboral de esos empleados, ¿cuál es, Carlos? Pues bueno, esos empleados que están en una condición de, digamos, de no trabajar o de menos trabajo por el tema de la baja productividad o de las bajas en las órdenes de sus empresas, la realidad es que quedan, por decirlo de alguna manera, protegidos por la orden de suspensión. Si ya tenían convenios celebrados con los trabajadores previo a la entrada en vigor del decreto, es decir, previo al 31 de marzo, entonces se considera que esos convenios continúan vigentes, pero muchas veces esos convenios establecen la obligación para el trabajador de presentarse a trabajar algunos días de la semana y otros días no. Entonces, si la empresa no es de actividad esencial, no podrían regresar a trabajar, entonces deja de surtir efectos el convenio. Hay algunos convenios que ya estaban incluso ratificados ante la Junta de Conciliación, pero que se van a vencer durante el periodo de vigencia del decreto. Entonces, ahí habrá que volver a acordar con esos trabajadores porque, insisto, caerían automáticamente en el supuesto de la suspensión. Yo creo que la diferencia ahí es si la empresa está considerada como esencial o no, y eso es lo que provocaría que pudieran continuar con esa situación. Pero los convenios celebrados con anterioridad quedan vigentes. Entonces, bueno, ahí en cuanto a la parte laboral, creo que ya cubrimos la parte de cuando siguen operando
con todas las medidas preventivas. Ahí es bien importante, recibimos muchos avisos de que la Secretaría de Salud está auditando empresas. Tengan mucho cuidado en sus empresas en cumplir con todas y cada una de las medidas, de las 5 medidas que explicó Carlos y las que nos ha estado recordando el gobierno federal y estatal. Revisen todos sus proveedores, incluyendo los servicios de guardia de seguridad que estén cumpliendo las medidas. Ese es el primer filtro que se espera que revise cualquier persona que vaya a inspeccionar la empresa. Es ahora sí que la primer riesgo y foco de infección que pudiera haber ahí en la caseta si hay algún tipo de filtro para no dejar a personas externas que traigan algún síntoma de cualquier cosa. Y aunque no lo tengamos, acuérdense que esta enfermedad muchas veces no se muestran síntomas. Por muy saludable que sea la persona, puede tener problemas y por eso hay que tomar todas las medidas de salubridad necesarias. Entonces, tengan todas esas medidas en cuenta. Y ahora sí que ya los que han podido seguir trabajando y cumpliendo con todas las medidas y reforzándolas, vamos a poder decir que solamente los que están con algún permiso con goce de sueldo por ser trabajadores que tienen una salud vulnerable son los que están de alguna manera con resguardo domiciliario y los demás trabajando. Y las personas que, como comentó Carlos, están recibiendo de acuerdo a un arreglo, una indemnización y que quedan bajo el amparo del decreto, aunque originalmente no era así, ese pago que están recibiendo no es sueldo, las personas no están trabajando, eso no es un salario, eso para todos efectos laborales y fiscales es una indemnización que debemos de tratar como tal para efectos de que no genere un impuesto al empleado ni a la empresa, porque es una indemnización que si bien se está recibiendo por día, no es salario. Eso que se esté pagando a los empleados durante esos descansos forzados o esos resguardos domiciliarios, en los casos de permiso con goce tienen una calidad, pero en el caso de los empleados que se tiene que pagar porque no pueden operar sus empresas para evitar el contagio, en esos casos lo que se está recibiendo es un pago de naturaleza indemnizatoria y por lo tanto su tratamiento, cuando lleguemos a ese tema del IMSS y de Infonavit, ya en el mes de abril, cuando hagamos el pago del mes de abril, tenemos que ver qué tratamiento le damos a esos pagos, pero de entrada no son salarios, deben ser una indemnización y deben ser exentos. Muy bien, en ese sentido, aquí tenemos invitadas en el foro a personas de Infonavit que nos van a ayudar un poquito con esos temas. De entrada les comento lo que ya explicó Carlos, se deben hacer convenios individuales con los trabajadores, esos convenios se deben en un momento dado ratificar ante las juntas y se debe dar aviso ante el IMSS y el Infonavit de esos convenios. Ahora, hay empresas que de plano, no las hemos mencionado ahorita, que de plano han tenido que cerrar, no por el coronavirus, sino por situaciones económicas derivadas de esas empresas que han tenido que liquidar a sus empleados. Esos empleados que se quedan sin empleo tienen varias opciones. Ante el Seguro Social hay una modalidad de seguro de desempleo que pueden ellos solicitar después del día 45, a partir del día 46 de quedarse sin trabajo, un porcentaje de su fondo de ahorro bajo ciertas condiciones y lineamientos. Y por otra parte, tienen una facilidad ante el Infonavit de poder suspender sus pagos, obviamente. Al no tener ingresos y al tener su baja, se puede hacer algún convenio con el Infonavit. Sobre eso nos van a platicar nuestras invitadas en la parte final de Infonavit, tanto por la parte de los empleados con sus amortizaciones de vivienda, como por la parte de las empresas que estén imposibilitadas de hacer pagos de aportaciones por esa situación, también se deben acercar al Infonavit para hacer todo tipo de convenios. Hay muchos apoyos, hay mucha apertura por parte del Infonavit en este tema para poder suspender esos pagos. De hecho, desde mucho antes de que, ya cuando se veía venir toda esa situación, se acercaron con nosotros en la industria y nos dijeron qué empresas se prevé que van a cerrar para acercarnos con ellos, platicarles todos los apoyos que tenemos para que no vayan a tener problemas los trabajadores con sus casas.
Y por la parte del Seguro Social, pues hay muchas cosas que se van a tener que hacer en cuanto a las empresas que están teniendo que declarar jornadas o semanas reducidas para ver el tratamiento que se le tendrá que dar a esos pagos. Y cuando haya suspensión de actividades, pues también para ver cómo se reportan esos paros técnicos ya en el SUA para poder evitar esos pagos. Todo esto lo vamos a ver hasta mayo, porque el pago de marzo todavía salió de alguna manera normal, que es el que se va a preparar este mes. El siguiente es el que vamos a tener a ver todas esas cuestiones. Tenemos un poco de tiempo. Con el IMSS ya tenemos, con el Infonavit ya tenemos mucho acercamiento, con el IMSS no lo hemos podido ver todavía, pero les prometemos que para el siguiente pago, para antes del pago, sí tenemos un acercamiento con ellos para platicar en la parte de fiscalización de esas cuestiones y que no se vean afectadas las empresas. Y muy bien, entonces con esta parte terminamos con la parte de introducción. No sé, Brenda, si le demos la palabra a las personas de Infonavit o si ya vayamos a la sección de preguntas y respuestas para poder atender todas esas preguntas e inquietudes de todas nuestras, Yo creo que si nos vamos a la sección de preguntas y respuestas y después podemos revisar con Infonavit, hacer otro webinar. ¿Qué les parece? Perfecto, claro que sí. ¿Las vamos leyendo de aquí, Elisa, o cómo le hacemos? Se las envié ya a su correo electrónico para que las tengan todas ahí. Las pueden revisar de ahí. Sí, mira, ya aquí tengo algunas. Si les parece, voy leyéndolas, empezamos. ¿no? Sí, por favor. Dice, ¿qué evidencia o soporte documental sugieren tener a la mano si somos empresa esencial para que en caso de una visita a la Secretaría de Salud se pueda demostrar que lo somos y por lo mismo seguimos operando? Miren, no hay una fórmula. Lo que yo les recomendaría es, en base a la experiencia que estamos viviendo, es tengan el diario oficial impreso, tengan alguna copia donde viene su objeto social, tengan productos o tengan, vamos a decir, a la mano un catálogo de lo que están haciendo. Y no está de más tener la publicación de CISA de Estados Unidos, donde son industria esencial, ¿no? Básicamente aquí lo que queremos es, si llegan a la visita y esta empresa, en este caso, nos pregunta, quiere llevarlos a su proceso para que lo vean, ¿no? Una pregunta. Voy a aventar las preguntas que hicieron a mí. Dice Luis, en base al escrito, ¿cuánto tiempo te dan respuesta? Es una excelente pregunta para la cual no tengo una respuesta. No sabemos. Nos dieron esa respuesta que a mí en lo particular no me gusta, a la brevedad, ¿no? La brevedad de ellos no es la brevedad mía. Entonces, dejen revisar ese tema y lo comunicamos a través de nuestro correo electrónico y de la página web. Otra pregunta es si en Estados Unidos estamos calificados como esenciales y somos 100% exportadores, estamos calificados en México. Mismo comentario al inicio es revisen con sus abogados, revisen ustedes cómo encajan dentro de lo esencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Una respuesta de FAO sería sí, la cual el gobierno va a tener probablemente otras interpretaciones. Puedo recomendar, hablen con sus abogados, ¿no? ¿Quién es la dependencia que da la autorización? En la siguiente pregunta, la Secretaría de Salud, y a ellos va a ser dirigida la carta que les enviamos a los socios el día de ahora. Hay una pregunta de René Magaña, que es outsourcing. Esa yo creo que ahorita que termine Carlos y Elisa, vemos las de recursos humanos y outsourcing. Otra dice, somos una empresa X que es constructora que trabaja para maquiladoras que se dedican a la industria médica. Tenemos la duda si somos esenciales. De mi punto de vista, y es punto de vista, sí son esenciales, pero otra vez platiquen con sus abogados y justifiquen por qué son esenciales, ¿no? Deben de tener el permiso de operación, pues claro, ¿no? De documentar la cadena logística. Muy importante, si ustedes son una empresa esencial, tienen que hablar con sus proveedores, desde la persona que les vende, como dijo Elisa, a lo mejor pallets o seguridad, para que sepan ellos que lo requieren. Empresas que son esenciales o no esenciales, y si son shelters, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que tengo entendido, la figura de shelter sí los
sí los va a cubrir y ayudar. Aquí la clave es, va a tener más peso la carta que tengan con sus abogados muy específicos, ¿sí? Con sus corporativos, independientemente del shelter. Perdón, ahí Luis, ahí me gustaría agregar una cosa. La Adelante. suspensión y el decreto de suspensión y el tema de todo lo que tiene que ver con lo esencial, habla de las actividades. Entonces, a mí me parecería que las empresas que están en shelter, que probablemente estén en una condición en la que formalmente la empresa probablemente tengan una sola entidad legal para varias operaciones. En todo caso, la autoridad lo que se tendría que fijar es en las actividades que los trabajadores están o no haciendo, ¿no? Para poder acotar un poco más el tema. Gracias. Ok, industria textil, hacemos prendas de vestir, podemos elaborar cubrebocas. Esa fue una pregunta muy específica aquí hacia el Estado. Por situación de contingencia sí pudieran, ¿sí? La cuestión es de que volvemos a lo mismo, ¿no? Tuvimos que haberlo hecho previo, ¿sí? Ya no lo hicimos. Ahorita ya es muy específico lo que se va a enviar a la Secretaría de Salud para ver si se puede o no aprobar. Así que se puede elaborar, se puede revisar con el Estado. La Secretaría de la Salud va a decidir. Creo que este trabajo se debió haber hecho previo, ¿no? Porque ahorita lo que va a pasar, y dije al inicio, todos van a querer ser médicos, ¿no? Se van a agarrar 5 personas a hacer cubrebocas. Sé que lo van a considerar en el Estado, pero no los blinda. Otra pregunta, tengo que llenar el formato para la calificación de la empresa esencial, de acuerdo al Departamento de Homeland Security el 19 de marzo. ¿Sí? Un poquito más, soy un Food Manufacturing, se envió la carta corporativo, ok. Deben de revisar la carta que se publicó el 28 de marzo por Homeland Security. El 19 de marzo ya caducó y no va a ser efectiva. El 28 de marzo es la efectiva. Si te sirve que tengas cartas de tus clientes. Volvemos a lo mismo. Necesitamos confirmar al 100% con la Secretaría de Salud. Y tu mejor apoyo o el mejor apoyo para esta persona van a ser sus corporativos y sus abogados. Una pregunta, Carlos, aquí para ustedes. ¿Qué sucede cuando la empresa no tiene la fluidez económica para poder pagar durante un mes el salario a los empleados y no está en producción? ¿Qué hacen ahí? Ahí hay dos opciones. La primera, y tal vez sea la más sana, es negociar con los trabajadores, explicarles a los trabajadores la condición financiera de la empresa, legalmente un convenio que alcancen con los trabajadores donde acepten recibir menos salario sería totalmente aceptable. La segunda opción es iniciar ante la Junta de Conciliación un conflicto colectivo de naturaleza económica para obtener de la Junta de Conciliación la autorización de modificación de las condiciones de trabajo. La verdad es que es un procedimiento poco común. Y en una condición, tercera opción, la verdad, súper agresiva, no recomendable, pero existente, es una donde la empresa diga, no te voy a pagar hasta que la Junta de Conciliación abra, me reciba el aviso de suspensión de las actividades de acuerdo con el decreto y me diga cuánto pagarte. Pero eventualmente van a tener que pagar algo relacionado con la suspensión. Ok, tenemos otras preguntas. Dice, empresas de almacén que suministran insumos en la industria médica entran como esenciales. Consideramos que sí, dentro del tema de supply chain. Vuelvo a repetir, no vayan a decirle, o sea, es que dijo Index que sí somos, no les vamos a dar una carta de Index de que sí son esenciales. Tienen que revisarlo a detalle con sus abogados, sus corporativos y sus clientes también. Otro de los temas, esto es para ti, Carlos, es si la Junta de Conciliación está cerrada, ¿qué se puede hacer con el sindicato? ¿Se puede hacer el convenio y después meterlo a la Junta? Sí, sí se puede, lo mencionaba hace un momento, se pueden hacer convenios individuales o se puede celebrar un convenio con el sindicato. En mi opinión, el sindicato está limitado en sus facultades para ese tema. Tendría que haber una asamblea del sindicato aprobada por el secretario general del sindicato donde
se le faculta al secretario general para llevar a cabo un convenio en esos términos. Pero si y aquí el tema de comunicación es muy importante. Probablemente podríamos tener un documento firmado por el sindicato en el que acepta las condiciones de la suspensión y tal vez un salario menor, pero si los trabajadores no están informados, si los trabajadores no están de acuerdo, entonces difícilmente se lograría el objetivo, ¿no? La parte formal sí se puede hacer, pero el tema de la comunicación con los empleados es primordial y no quedarían exentos de hacerlo. Gracias. Una pregunta más. Bueno, varias preguntas. ¿Qué pasa en la línea de producción que las personas están muy cerca si no cumplen con la distancia y el número de personas permitidas? Creo que ya se cubrió. Tenemos que ser un poco más flexibles. Debemos de respetar eso. Debemos de ver si se hacen turnos adicionales. Debemos de ver cómo sí cumplir, ¿sí? Aquí voy a hacer un paréntesis. Entiendo que las preguntas vienen para seguir produciendo, pero volvemos al punto cero de todo esto. El punto cero es la salud, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos enfoquemos en eso, en medida de lo que se pueda, pero por ahí van a ser las auditorías en base a salud, ¿sí? Porque yo creo que hay mucho enfoque en lo esencial o no esencial, pero si no está la salud, así como dije al inicio, aunque sean esenciales y no cumplan con las reglas de la sana distancia, no rompen con las reglas de etiqueta, de que tengan el gel, que se están lavando las manos, se puede parar la operación. Perdón, Luis, ahí reforzando un poco ese punto. Algunas empresas tienen muchas inquietudes sobre su servicio de transporte, en el cual obviamente han tenido que contratar más camiones para poder transportar a los empleados, para que estén separados entre sí, una sana distancia, y eso les está costando más, obviamente. Pero pues ahora sí que, como lo hemos dicho todo el tiempo, lo más importante es la salud de los trabajadores, es lo primordial, y el tema de tener que suspender actividades porque no estoy cumpliendo las medidas de salud nos va a salir mucho más caro que lo que nos pueden costar más camiones. Entonces, definitivamente es un tema que hemos repetido mucho, pero es lo primero. Lo importante es preservar la salud y las vidas humanas. Los temas económicos son muy importantes y hay que buscar un equilibrio, obviamente, y no mitigar las fuentes de empleo y buscar el equilibrio en los factores de la producción, pero no olvidar que estamos viviendo una situación mundial de salud muy importante y que a toda costa a nadie nos conviene que se siga propagando el virus. Ahí nada más aprovechando que vi que varias preguntas eran sobre que si la edad para lo del permiso con goce del acuerdo del 24 de marzo era 65, 60. Originalmente era 65, ya después le bajaron el gobierno federal a 60. Ahorita mayores de 60 ya tienen que ser resguardo domiciliario obligatorio. Esas personas tienen un permiso con goce. Ahí hacemos esa aclaración. Esas personas, como ya les explicó Carlos, se les paga su salario regular. Sin embargo, en caso de que llegara a declararse ahora sí una contingencia sanitaria y cayeran en el supuesto de ley federal del trabajo de pagarles el salario mínimo, ahí se les tendría que pagar el salario mínimo a todos los trabajadores, incluyendo los mayores de 60 años, los menores de 18, las mujeres embarazadas, las personas con cáncer y con enfermedades degenerativas. Entonces, no hemos llegado ahí, no sabemos hasta cuándo nuestras autoridades federales van a declarar unas contingencias sanitarias. Yo creo que cuando lleguemos a clase 3 o a fase 3 o 4, por ahorita es emergencia sanitaria y pues lo que se tiene es lo que ya sabemos, que se le trate de pagar en lo posible el salario regular. Okay. Gracias, Elisa. Favor de interpretar qué pasará con las empresas cuya suspensión puede tener efectos irreversibles sobre su continuación si paramos operaciones y no estamos como tal en el listado de empresas esenciales. Carlos, desde el punto de vista laboral, ese párrafo, esa última lectura, esa última parte del diario oficial, ¿qué podemos hacer con ella? Sí, me parece que el lenguaje está establecido en el decreto de esa manera y se puede interpretar desde una forma muy amplia, en el sentido de que no se puede parar la operación completa porque sería irreversible para su continuación. Es decir, que si paramos la operación cuando se levante la contingencia sanitaria o la emergencia sanitaria, ya no vamos a poder continuar operando.
creo que sería complicado acreditar esa situación y demostrar que la operación completa se vuelve inviable al momento de que se acabe todo el problema de la pandemia. Esa es una forma de interpretarlo. Y la otra forma de interpretarlo es que dentro de una empresa que no sea esencial, haya actividades críticas que no se pueden detener, porque si se detienen, después no se podrían continuar. Entonces, digamos que es algo esencial dentro de la no esencial, pero tiene que ser una actividad crítica que si la suspendemos, no la podríamos continuar o tendría, como dice el lenguaje literalmente, efectos irreversibles. Okay. Gracias. Tenemos también otra pregunta por aquí de una empresa que se dedica a servicio de comedores industriales, si se considera esencial o no esencial. Creo, Elisa y Carlos, que ellos pues están dentro del servicio de los asociados, ¿no? Y es parte, vamos a decir, del flujo de las empresas esenciales, ¿no? ¿Cuál es su opinión ahí? Déjame revisar el decreto, lo tengo en la mano porque creo que hay Creo que alimentos y bebidas. Ajá, ¿no? Alimentos y bebidas no alcohólicas está considerada esencial en el decreto. Entonces, ahí la respuesta yo creo que más concreta puede ser, no va a haber algo específico que diga, comedores industriales están autorizados, ya vienen alimentos y bebidas. Viene alimentos y bebidas no alcohólicas y venta de alimentos preparados también. Así es, entonces sí califica como esencial, ¿no? Es lo que podemos interpretar aquí. Otra vez, chequen con sus abogados. Sí, ahí lo que yo podría recomendar es que, aunque estén en el decreto, como en este caso, por ejemplo, a mí me parecería que un comedor industrial tiene argumentos bastante sólidos para decir que sí es, pero de todas maneras es recomendable tener el expediente de defensa, tener toda la documentación lista para poderlo justificar, porque no estamos ante una situación de un juicio, por ejemplo, donde con tiempo podríamos preparar las pruebas y luego ponerlas por escrito, sino que se trata de defender el punto en el momento de la posible inspección. Uh-huh. Sí. O sea, hay que estar listos con el expediente de defensa, con la escopeta bien cargada para que, aunque estén claramente dentro del decreto, es importante tener la documentación lista. Sí, anticipación, yo creo que sería la palabra. Resumiendo lo dice Carlos, tenemos que anticipar. Una lección que tenemos que tener es tenemos que hacer la chamba del auditor previa para que el auditor pueda ver dónde estamos parados, ¿sí? Y pues con hechos relevantes, ¿no? Otra pregunta que tenemos por aquí es, por favor, ¿ya han tenido resultados positivos por parte de autoridades respondiendo a empresas que forman parte de la producción y de distribución de insumos esenciales en México y Estados Unidos? Lo que sabemos ahorita que las cadenas de valor, si están en ese sector, van a ser consideradas esenciales hasta lo que tenemos a la fecha, ¿no? No sé si tengamos más preguntas, Brenda. Veo por ahí vi la pregunta Sí. de que qué pasa con los trabajadores de outsourcing, exactamente lo mismo que si fueran los trabajadores de la empresa. Para esos efectos, si la empresa es industria médica y debe de seguir operando, tanto sus trabajadores directamente contratados como los trabajadores en su contratación por medio de un outsourcing, aplica la misma regla que para los trabajadores propios de las empresas. No sé si quieras agregar algo, Carlos. No, solamente hacer énfasis en que el decreto habla de suspensión de actividades y luego en las esenciales habla también de actividades. Entonces, las actividades del trabajador son las importantes, no quién es su patrón de registro. Okay. Bien. Tenemos el tema de otra empresa agrícola. El personal de la oficina llegó al acuerdo de que por cuestiones económicas se fueran 3 días a laborar pagados íntegros. En relación a los días que no laborados, ¿cómo se tendrán que justificar? Con un convenio. Tienen que celebrar un convenio con esa gente. Okay. Empresa que brinda servicio de mantenimiento a la industria gastronómica, pues yo creo que va dentro del tema de alimentos, ¿no, Carlos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Si alguien tiene que dar un mantenimiento para una empresa, ¿sí? Ya sea sanitizar, etcétera, consideramos que sí. Revisen, por favor, muy bien su objeto social. Es importante revisarlo con cuidado porque veo acá que dice mantenimiento, reparación y venta de equipos de la industria gastronómica. Depende qué le vendas.
Si le vendes refrigeradores, no vas a entrar. Yes. Okay. Si le vendes equipo para las cocinas, para cocinar, tampoco vas a entrar. Pero si le vendes Yes. equipo para higiene, entonces sí. Ok, bien. Otra dice, adelante. No, era para ti, Luis, pero ya la habíamos platicado, por eso te la quiero puntualizar. Están preguntando que qué pasa con las empresas que tienen varias actividades y solamente Okay. una de ellas es esencial. Ya la habíamos platicado. Sí, mira, ya lo hemos platicado. El día de ayer tuve esta plática, ayer también. Ahorita queremos ponernos creativos en quebrar celdas y hacer cambios de layout y lo que quieras. Ahorita si eres esencial, eres esencial. ¿Okay? No dice 33 metros a la derecha y 5 metros al norte debe ser esencial. Yo creo que ahorita estás esencial, tienes una línea esencial, puedes seguir operando. Si te auditan, vas a tener que llevarlos a la línea que es esencial. Ellos te van a decir y la autoridad va a ser la mejor que te va a decir, ¿sabes qué? Eso sí procede o no procede, ¿no? Pero no hay algo escrito y no se les va a dar por las autoridades, ¿ok? Empresas que ya recibieron inspecciones, sí, ya hay algunas. Temas muy sencillos desde si tienes la sana distancia, que tengas tus permisos en regla, a qué te dedicas, ver si una empresa me habla y me dice, ¿sabes qué? Fueron al baño a ver si teníamos jabón en el baño, si teníamos papel de baño, si teníamos a la gente algunos procesos con cubrebocas, cómo estaba el layout del comedor. No es nada diferente, jóvenes, a lo que ya nos han estado platicando. Van a ir a revisar eso. Otra cosa, lo que estamos haciendo aquí, tanto Carlos como Luis como yo, son recomendaciones. No estamos, ahora sí que todo lo que estamos diciendo lo pueden verificar con sus asesores, por favor. No queremos que lo tomen literal lo que estamos diciendo como si fuera ley. Por ahí vi que alguien comentó que no estaba de acuerdo con lo que comentaba yo de que los ingresos eran exentos. Adelante, ahora sí que velo con quien lo quieras ver. Lo que estoy diciendo no es ley. En lo que estamos diciendo es tratar de ayudarlos, tratarlos de guiarlos en todo esto para ahora sí que estar todos en conexión. No tomen como literal los comentarios de ninguno de nosotros. Estamos tratando de ayudar nada más. En las mismas líneas de lo que comenta Elisa, así como estos procesos son nuevos para las empresas, también lo son para el sector público. Entonces, la razonabilidad de los argumentos, la claridad de las pruebas y lo sensato de los argumentos que se puedan hacer para justificar que existe un tema de que es esencial o la interpretación clara que se le pueda dar tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la legislación fiscal, como a la legislación de salud en estos temas, es lo que los va a llevar a un final mejor, ¿no? La verdad es que la técnica jurídica nos permitiría hacer una interpretación muy exhaustiva de todos los documentos legales que se están emitiendo, de todas las actuaciones de las autoridades. Todo es peleable, pero como dice Luis, es importante regresar al punto esencial que es la salud de la gente. Miren, va a haber varias preguntas más. Vamos a dedicarle, ¿hasta qué horas tenemos, Elisa? 20 minutos más. 20 minutos más, ok. Hay una pregunta que dicen, ¿qué les han solicitado los que inspeccionaron? Ya lo comentamos, ¿no? Básico, tu permiso de operación, programa de maquila, a qué te dedicas, que todos los permisos estén en regla. Si hay algo que no está en regla, jóvenes, pues no va a proceder, ¿no? Si no han pagado algo previamente, pues es una auditoría normal, ¿no? Yo creo que ahí, en el tema de las revisiones, yo creo que vale la pena expresar que las revisiones sí están ocurriendo, a pesar de que el decreto apenas se publicó el martes en la noche. Ya hay inspecciones, no solo en Tijuana, sino por todo el país. En mi experiencia hasta ahorita es que el enfoque de las inspecciones está sobre los temas de protección y medidas de precaución. Sí, esta otra pregunta. En ese, perdón, nada más reforzando ese, no están dejando citatorio ni regresando al día siguiente. Correcto, es inmediata en el momento de la inspección de parte de la Secretaría de Salud. Legalmente son visitas domiciliarias extraordinarias y están permitidas por la ley por considerarse extraordinarias.
Okay. Bueno, ¿cómo asegurarnos de que un personal no está, no tiene una situación de salud? Creo que ahí lo van a tener que ver con sus doctores, ¿no? Yo lo que recomiendo, y platicábamos antier, creo, se dio un curso, una capacitación se dio para empresas de seguridad a través del municipio, si mal no recuerdo. Lo que tenemos entendido es que solamente una empresa de seguridad asistió a esa capacitación y asistieron hace una semana que se dio, ¿no? Nadie lo veía venir, ¿no? Pero ahí que lo mejor es prevención. Revisen con su doctor qué van a hacer. Alguien dice, sabes que tomar la temperatura no es suficiente porque pues puede no tener temperatura. Saben que yo creo que ahí son medidas de prevención que tengan. Tenemos otras empresas que están comprando ahorita unos túneles para desinfectar, algo así. Y cada quien está haciendo lo que puede, ¿no? Con lo que tiene de información. No han ordenado el cierre de ninguna empresa hasta lo que tengo. Han cerrado, creo que el día de ayer iban 6 empresas que habían cerrado, si no recuerdo el número, pero las multas no tenemos el monto. Sí están, creo que estaban definidas por ahí, pero pueden revisar el diario oficial de la Federación y hay ciertos artículos que dicen cuánto va a ser la multa, ¿no? A algunas empresas que en lo que han querido ganar tiempo en la definición y en el estudio sobre si son esenciales o no, han seguido con ese riesgo de seguir operando mientras lo ven. Otras han suspendido operaciones mientras revisan y van a abrir en cuanto tengan todos los elementos. Ahora sí que es decisión de ustedes de acuerdo a la decisión de negocios de su empresa. Sí, si la fábrica solamente está el guardia, nos están preguntando, pues nada más está el guardia, o sea, no pasa nada, ¿no? Ahí nada más es importante, a veces cuando nada más está el guardia no nos deja entrar y no les explica que la planta está vacía. Entonces, es importante instruir al guardia a quién debe avisar y qué es lo que debe de hacer, porque si no se puede levantar, corren el riesgo de que se levante un acta donde la empresa se negó a que se llevara a cabo la inspección. Sí, buen punto. Comentábamos, creo que antier o ayer, debemos de tener nuestro equipo de comunicación y todos somos importantes ahorita. Un guardia, una persona de limpieza deben de saber qué responder. ¿Sí? Sí considero que hagan un equipo efectivo en sus empresas, se definen los lineamientos y que todos sepan que se puede, si no saben, como hemos dicho en las teorías de ISO, no sé, ¿sabes qué? Vamos a proceder con la persona que sabe y que tengamos la información a la mano. Sí, además esas auditorías de la Secretaría de Salud están enfocadas a empresas que están operando, obviamente. Lo que buscan es ver cuáles empresas sí están abiertas para a esas auditar. Entonces, pues ahora sí que si no está la empresa en operaciones, no tendría razón de ser esa auditoría. Nada más para que, ahora sí que corroborando abundando sobre el hecho de instruir correctamente a sus guardias. La pregunta que ya por ahí, acá por WhatsApp, es el pago de los sueldos en la suspensión causará pago de impuestos. Creo que sí, ¿no, Carlos? Sí, que se pagan impuestos, ¿no? Es que es muy buena pregunta, porque si es un permiso con goce, claro que sí, es lo mismo que si fuera salario. Si es una indemnización, creemos que hay elementos para considerarlo exento. En el caso de una suspensión ya por contingencia sanitaria declarada, al cual no hemos llegado, ahí sí sería exento. Ahorita en el momento en el que estamos, que está todavía muy gris, la conclusión que yo les puedo dar a reserva de los comentarios de Carlos es que si es un permiso con goce de sueldo, sí causa impuestos. Si es una indemnización al que me está obligando el gobierno a pagar para resarcir el daño al trabajador, no causaría cuotas al Seguro Social ni al Infonavit. Yo nada más agregando, digo, estoy de acuerdo con lo que dice Lisa, nada más yo tengo una interpretación adicional que tiene que ver con el lenguaje específico que se usó en el decreto. Y creo que la gente que redactó esto fue muy cuidadosa en no hablar de contingencia, pero también de no hablar de suspensión de las relaciones de trabajo. La relación de trabajo
existe y cuando se suspende, se quita la obligación para el trabajador de prestar el servicio y del patrón de pagar el salario. Entonces, si lo tomamos como suspensión de la relación de trabajo, se detona el pago de una indemnización. Ante la causa de fuerza mayor, también la ley habla de indemnización. Pero el decreto no habla de suspensión de la relación de trabajo, de lo que habla es de suspensión de actividades. Al suspender actividades, podríamos encuadrarlo como una situación en la que no se paga indemnización porque no está suspendida la relación de trabajo, están suspendidas las actividades laborales. Es un argot ahí como muy legal, pero creo que puede tener una justificación en el sentido de que si el gobierno lo que quiere es continuar con la responsabilidad de los patrones activa, entonces al suspender actividades, entonces pagas salario en lugar de indemnización y pagas todos los impuestos, que es lo que el gobierno quiere. Entonces es importante hacer el análisis Totalmente de acuerdo. de cuál es la ruta que va a tomar cada empresa. Creo que no hay una respuesta directa, creo que no hay una verdad total ahorita. Lo que yo les puedo comentar es que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y hay artículo expreso, en la interpretación de las normas de trabajo, cuando hay controversia, se tiene que resolver lo que más favorezca al trabajador. Okay. Hay dos preguntas más, creo que ya la cubriste, Carlos. Si una empresa esencial, pero con problemas económicos, ¿se le puede bajar el salario a los trabajadores? Comentabas lo del convenio, ¿no? Solamente por convenio, si no, no. Okay. O con Otra otros es, otra pregunta que tenemos es, una empresa médica que está en trámites de su IMEX y licencia de operación, pero están construyendo la empresa. La pregunta es, ¿son suficientes para poder amparar la continuidad de la construcción? Construcción no está en el... Está, ¿verdad? Sí, sí, aquí debido a que pues todo está en permiso, no están operando, construcción no está dentro de lo autorizado, ¿no? Por ahí estaban preguntando que si las personas mayores de 60 años o vulnerables pudieran trabajar aún en una empresa con actividad esencial. No, aún en las esenciales, y nos lo aclararon muy bien la Secretaría de Salud en todos los videos que han salido. Aunque la empresa está haciendo una actividad esencial, no deben de trabajar esas personas. Los únicos que menciona el decreto es que voluntariamente son los del servicio público. Las personas mayores de 60 o embarazadas pueden trabajar solamente voluntariamente, pero los que son empleados de gobierno. En cuanto a las empresas privadas, no pueden trabajar esas personas en ninguna parte y tienen que estar resguardadas en sus hogares. Sí, dos preguntas. Una es, continuando con los comedores industriales, dice, presto servicios en empresas fuera de su domicilio fiscal. La pregunta es, ¿debo tener el acta constitutiva en el comedor? Yo creo que lo más sano es que tengan un documento que ampare en todas sus entidades, ¿no? Un escrito, una copia, y una persona que se pueda dirigir, y tenerlo bien integrado con la empresa. Otra es, si se encuentra un caso positivo, la Secretaría de Salud puede cerrar la empresa. Tengo entendido que hasta ahorita los casos positivos que ha habido se ha revisado, se han asistido, corrígeme si estoy mal, Carlos, y algunas operaciones no han cerrado siempre y cuando se lleven todas las reglas sanitarias como sanitizar la empresa, tener la sana distancia, etcétera. ¿Tienes algún comentario, Carlos Solís? No, no tengo ningún comentario. La verdad, no sé cuál es el protocolo que deba seguir la Secretaría de Salud en un centro de trabajo donde haya un positivo. La verdad, lo desconozco. Y lo que yo he visto hasta ahorita es de dos empresas que se han acercado por fuera, que han tenido positivos. Lo que han hecho ahorita es sanitizado, todas las reglas de seguridad que se tienen que hacer, higiene, se puede seguir operando, ¿no? Otra pregunta, creo que ya la vimos, Carlos. ¿Puedo tener más de 50 colaboradores dentro de la planta, respetando la sana distancia? Sí, ¿no? En estricto sentido, no, pero en la práctica lo que hemos visto es que si están con el tema de los 2 metros, es mejor que no.
Ok, buena pregunta. Si la Secretaría de Salud dejó de auditar una empresa no esencial que esté incumpliendo con las medidas, ¿otorga una multa de manera inmediata o da tiempo estimado para que proceda el cierre? Es inmediato. Sí, ayer nos dijo el secretario de Trabajo de Salud, esto es inmediato. No nos queremos poner creativos, ya lo comentamos al inicio. La regla es, si no eres esencial, ¿sí? Y llegan, te van a auditar, claro, te la van a cerrar y la multa va a ser una multa interesante. ¿Sí? Ok, Elisa, creo que ya ha preguntado todo lo que iba a preguntar. ¿Cómo estamos? Bueno, sí, hay una página de las medidas de prevención auditables. Ahí está la liga a través de Index. Adelante, Elisa. Estás en mute. Estás en mute, Elisa. Antes de que se nos olvide, uno de los puntos que comentábamos al principio es la recomendación de entregarles una carta a sus trabajadores, las empresas esenciales que están trabajando, darles una carta para que puedan circular libremente en el trayecto de su casa al trabajo, porque sí están siendo revisados por las autoridades del municipio, están haciendo revisiones en las calles de que la gente no ande en la calle. Entonces sí es muy recomendable que los empleados que vayan en trayecto de su casa a su trabajo tengan un soporte de la empresa en su teléfono o impresa la hoja en la que diga que van a su trabajo y que su empresa está haciendo una actividad esencial, para que no vayan a tener ningún problema, porque sí están haciendo inspecciones en las calles las autoridades del municipio y para evitar problemas a sus trabajadores. No hay ningún formato, ningún modelo que les podamos dar para esa carta. Todo esto es algo que estamos aprendiendo todos juntos. Ni el municipio sabe cómo tiene que ser esa carta, pero sí es algo que ya todos quedamos de que era lo ideal, tener al menos algo que el trabajador tenga de soporte para poder transitar de ida y de regreso a su casa. Sí, no se va a publicar una página con el nombre de las empresas no esenciales, ¿sí? No se va a hacer eso, ni tampoco se va a publicar una página con el nombre de las empresas esenciales, ¿sí? Yo pienso que además de la credencial, sí es importante una carta en la que se mencione que además de pertenecer a esa empresa, la actividad de esa empresa está considerada como esencial y la persona debe de seguir trabajando. Recuerden que las actividades esenciales no son permitidas o no son, o sea, son esenciales porque de su naturaleza depende que la enfermedad no se esté propagando. Entonces son básicas y es por eso que no sería suficiente con la credencial, sino porque una carta ayudaría un poco más a tener ese soporte para que el empleado pueda salir de su casa. También aclaramos esa parte porque es mejor que tomemos la conciencia los ciudadanos. Se hablaba que en el estado había un toque de queda, sabía que no podías salir de tu casa, se hablaba de muchas cosas. Ahora sí que hay que tener prudencia, hay que tener mucha responsabilidad. No nada más somos nosotros los que nos tenemos que cuidar, sino a todos los demás, a nuestros vecinos, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños. O sea, tenemos que tener mucha conciencia con que hasta ahorita no ha sido obligatorio por parte de las autoridades locales el salir de tu casa. Esperemos, seamos prudentes para evitar que lleguemos a un punto en el que sí lo sea, como en otros países. Ok, ya estamos a unos 4 minutos de terminar. Elisa, ¿quieres tocar el tema de Infonavit? Lo dejamos para otra sesión. Sí, no, yo sugiero que de una vez está por aquí Ana Lisset Gómez de Infonavit. Ella nos pidió la palabra, por favor, Brenda, apóyanos para que nos diera su mensaje de apoyo, sobre todo en Infonavit. Más que nunca lo que no quiere es ver perjudicados ni a las empresas ni a los trabajadores, es apoyar a los trabajadores. Ya no me aparece. Y me apoyan con eso. Ya no me aparece. No. Bueno, no sé si hay alguien más. No sé si hay alguien más. Marta Funes. Marta también estaba conectada. No, tampoco. Me habían pedido la palabra. Ya se fueron. Sí. Bueno,
Bueno, ni hablar, hacemos otro, tratamos de ver qué tanto, de sondear qué tanto les interesa hacer otro, nada más del puro tema de Infonavit, porque va a haber muchas inquietudes, ahorita todavía no, porque apenas están empezando las suspensiones de las empresas, pero para este mes sí va a haber muchas más inquietudes, entonces con mucho gusto hacemos otro seminario de este tipo con las personas de Infonavit. Y pues yo creo que con eso terminamos, no sé si tengas comentarios finales, Carlos, yo creo que aquí lo importante son dos temas. Yo trataría de cerrar con dos recomendaciones muy importantes, aparte de todas las que ya estuvimos platicando durante esta hora y media. La primera, trabajen de la mano con sus abogados corporativos para ver el tema de su actividad, si es esencial, si es necesario ver lo que está documentado en su objeto social y en sus documentos ante las dependencias de gobierno, de economía, del SAT, del Infonavit, del Seguro Social, las actividades que están realizando y en las que están encuadradas las actividades de su empresa, revisar todo esto, su IMEX, todo esto que esté soportado y que la actividad de la empresa esté bien documentada y de acuerdo a lo que realmente hacen. Eso, revisarlo con sus abogados corporativos para tener un expediente bien claro. Y el segundo tema y definitivo es que se acerquen a sus abogados laborales, aunque no piensen por ahorita hacer algún paro, aunque piensen que van a seguir operando porque son esenciales, aún así puede llegar el punto en el que esta contingencia sanitaria llegue al punto en el que nadie pueda trabajar. Entonces sí es bien importante que vayan platicando con sus abogados laborales y contemplando y teniendo un plan de contingencias para no esperarnos al último momento en que esto llegara a ser una fase 4 en el que ya las cosas se pusieran más estrictas por parte de la autoridad de salud. Entonces, sí es bien importante anticiparse a eso. Las empresas que nos tocó, que vimos que se anticipaban a todo esto, les ha ido muy bien. Las que apenas están ahorita viendo qué van a hacer, están batallando un poco más. Entonces, esa es la recomendación. Carlos, ¿quieres dar un comentario? Gracias. Pues solamente enfatizar en que las medidas de precaución para evitar el contagio es lo que, no solo lo que más se está revisando, sino lo que más protege a la gente. Verificar que estén implementadas y verificar que los trabajadores las estén cumpliendo, yo creo que nos beneficia a todos. Enfatizar también en lo que dice Lisa en el tema de las actividades esenciales. Revisen de verdad si son esenciales. Tenemos la experiencia de los dos polos, tanto la empresa que evidentemente no es esencial y quiere clasificar como tal, y la que sí es esencial y que están pensando en cerrar, ¿no? Entonces es muy importante revisar todo. De los dos casos estamos viendo, ayer me tocó una empresa que claramente es esencial y pensaba que como no es la última en la cadena de suministro de la industria médica, tenía que cerrar, y ya viéndolo bien, pues sí, claramente es parte de su cadena de suministro. Entonces, ahora sí que ni de un lado ni del otro, tenemos que estar bien conscientes de si nuestra actividad eso no es esencial. Un mensaje nada más es como dijimos al inicio, son comentarios en base a la experiencia que tenemos y que estamos viendo, lo hacemos con la mejor de la voluntad. Yo lo que les encargaría es revisen ustedes con sus expertos, revisen con sus empresas, tanto Elisa, Carlos y un servidor y todo el equipo de Index estamos para apoyar. Sobre las ideas que están viendo, tomen acción. Muchos de ustedes van a estar esperando que se publiquen cosas con la esperanza, ¿sí?, de que venga un listado, ¿sí? Como dijo por ahí un jefe una vez, ¿no? La esperanza no es una estrategia, ¿sí? Esa no es ninguna estrategia. Ustedes tienen que definir la estrategia, trabajar con su empresa, asumiendo que puede pasar lo peor, ¿sí? Puede que no suceda, pero lo clave aquí es de que si estamos jugando a comprar opiniones, pues muy probablemente nos va a ir mal, ¿no? Y ahorita es preservar la salud, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan buen día.